¿En qué me quedé? Ah, dije píllelas, quedé en eso. Dijimos que en el modelo original que nos dio el profesor en el quiz falta ¿la interacción qué? Entonces vamos a decir acá, la suma de cuadrados del error siempre va a ser igual al error experimental más el residual. Como dijimos que en este caso, no hay réplicas, entonces el error experimental es cero. Es cero. Error experimental es igual a cero. Por lo tanto, el único tipo de error que me queda es el residual. ¿Listo? En el modelo que nos dio el profesor no incluimos la suma de cuadrados. ¿Cuál fue la suma de cuadrados que no incluimos? No incluimos la AC, que ¿cuánto nos dio? 13,881. Y no incluimos la triple interacción, ABC. Y ABC nos dio 104,609. ¿Listo? Eso no fue. Entonces, para el modelo que nos dio el profesor, fíjese que hay una suma de cuadrados del error. Hay una suma de cuadrados del error, ¿cierto? Es de suponerse que ese error debe ser la suma de estos dos. Se supone que debe ser la suma de estos dos. 238. Vale, acá está. 238,325. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que automáticamente esta variabilidad me la agregó a uno de los factores. ¿Sí ven? Acá como toda la variabilidad está justificada, vea, no hay nada de error experimental ni de residual. Entonces acá se supone que la variabilidad sobrante de las dos interacciones que no tuvieron en cuenta es lo que funciona como el error. Pero error experimental no sigue habiendo. Error experimental no sigue habiendo. ¿Listo? Pero entonces más o menos ya saben cómo solucionar un problema de este tipo, en caso de que les llegue a salir mañana. ¿Listo? ¿Preguntas? Ah, David, es que acá es que la interacción hace es 13,881. ¿Sí ven? Automáticamente son estos 18,489. ¿Sí ven? Las interacciones que hicieron falta es lo que acá sobra del error. Sí, perdón, es que no había copiado mal, vea. Claro. ¿Sí ven que acá lo que toma como error es la suma de cuadrados que no se tuvieron en cuenta en el modelo? ¿Listo? Ahí está más o menos una demostración numérica de lo que es un caso de este tipo. Entonces, ¿qué concluimos? Que en el caso de que en el modelo se incluyan todos los parámetros, asumimos que la interacción ABC vale 0 y automáticamente este 104 pasa a ser el error. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Sí, este error es netamente residual. Exactamente. Sí, Juan David. ¿Listo? ¿Preguntas? David, yo tengo una pregunta, pero no es de esto. Bueno, entonces ya rematamos este tema, ¿no? Este tema ya... Next. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es tu pregunta? David tiene por ahí, no sé, como alguna gráfica de pruebas múltiples de 2K. O sea, como algún ejercicio que haya guardado. Es que tengo una pregunta en cuanto a la gráfica. A la gráfica. Bueno, la pregunta es, digamos, estoy un poco confundida en cuanto a cuando yo hago digamos, la gráfica de 2K, comparo dos factores, pero entonces la gráfica como tal me la bota por intervalos. Entonces está como 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1. Entonces la cosa es que uno como verifica cuál es el factor 1 y cuál es el factor 2.
Ah, claro. Esa Acuérdense es que mi sí, pregunta. ya entendí. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen pruebas de tu que, ojo, ojo con esto. Cuando ustedes hacen pruebas de tu que, ustedes pueden hacerlas de dos maneras. Acuérdense que las pruebas de tu que es para comparar tratamientos. Ojo, tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La prueba de Tukey también se puede usar para comparar niveles de un mismo factor. Comparar niveles de un mismo factor. ¿A qué me hago referencia? Por ejemplo, en el caso que acabamos de hacer, en el de una réplica, fíjese que la prueba de Tukey me permitiría comparar de estos 24 tratamientos, cuáles son diferentes entre ellos, ¿sí? Pero realmente la prueba de Tukey no, por lo general, no se hace así. Entonces, la prueba de Tukey se hace es para comparar entre los niveles de un mismo factor. Por ejemplo, voy a suponer que quiero saber que bajo el nivel 1 del factor del C, ¿cuáles son diferentes los tres niveles del factor A? Si ven que yo estoy diciendo, voy a hacer una prueba de Tukey para los tres niveles del factor A, dado el nivel 1 del factor C. ¿Sí? Esas pruebas de 2K donde yo hago comparación de unos niveles bajo el nivel de otro factor, yo les dije que todavía no he logrado sacarlos en Minitab. O sea, no me he puesto la tarea de investigar cómo es que se hacen e hicimos un ejemplo manual. Hicimos un ejemplo manual. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted hace una prueba de 2K en Minitab simplemente le hace la prueba de 2K entre los tratamientos. Él le hace la prueba entre todos los tratamientos. Entre todos los tratamientos. Pero entonces, por lo general, usted con 2K lo que quiere probar es la diferencia entre los niveles de un solo factor sujetos a los niveles de otro factor. Creo que ese fue el ejemplo que hicimos en la clase última, si no me equivoco. ¿Sí me hago entender? Ahora, mi pregunta es, ¿a qué es lo que te refieres con las gráficas? Tengo entendido que cuando uno hace pruebas de tu cake en Minitab, sí efectivamente le arroja unas gráficas. Si quieres, pues haz la gráfica ahí de prueba de tu case y pues señala cualquier tratamiento. Bueno, vamos a hacer la prueba de tu cake para este modelo, el primero. Vamos a usar estadísticas, ANOVA, Abajo. modelo nivel. Ah, Pero espérame sí. que no sé con qué modelo estoy. Gráficas factoriales. Pero espera, no, espérame. Eh, No deja hacer Fíjese que comparación. ¿Por no qué? me deja hacer comparaciones. No me permite hacer comparaciones. Porque es que resulta que el último modelo que ingresé, como está, solo tiene una réplica y incluí todos los modelos, no me permite hacer comparaciones. Esa es una de las desventajas. Entonces, para este modelo, espéreme entonces que me toca anexar nuevamente el modelo. Estadísticas, ANOVA, modelo, ajustar modelo lineal. ABC, modelo. Claro, es que está con el modelo completo. Remover. Y el otro que no incluimos, ¿cuál es? La AC. Aceptar y aceptar. Ese es el que tenemos, ¿no? El de 118, listo. Ahora sí, ya como está almacenado, ahora sí puedo hacer comparaciones. ¿Sí? Pero fíjese que lo que pasa es que el Minitab solo me permite, bueno, voy a hacer la prueba de Tukey, pero por ejemplo para el factor A. Solo para el factor A. ¿Sí? Vamos a hacerle gráficas de intervalos, me lo voy a aceptar. ¿Sí? Lo que me hace acá Tukey, en este caso que yo le acabo de dar, es acá. Lo único que me hace acá Tukey es compararme los niveles del factor A independientemente de lo demás. Independientemente de lo demás. ¿Sí? O sea, acá no, entonces fíjese que acá simplemente yo estoy haciendo una prueba. Yo simplemente estoy haciendo una prueba para los niveles del factor A. ¿Sí? Si Listo, yo voy, pero si quisiéramos comparar A y B, por ejemplo, hagamos la de A y B. No, o sea, la interacción de A con B. estadística, perdón. ¿Esta? Esa, sí.
No es posible dibujar la gráfica de intervalo para el procedimiento 2K. Las gráficas de intervalo para las comparaciones son ilegibles con más de 45 intervalos. Claro, lo que pasa es que tú estás acá definiendo que acá tú estás comparando y pues no tiene sentido. Tú estás comparando niveles de un factor con los de otro factor. ¿Sí me hago entender? Acá estás, por ejemplo, en esta primera estás comparando el nivel 2 del factor A con el nivel B, con el nivel 4 del factor B. Acuérdate que no tiene sentido, digámoslo así, hacer comparaciones entre niveles de diferentes factores. ¿Sí ven? Entonces acá lo que me hace es comparar niveles de un factor con el otro. Entonces eso no tiene sentido. O bueno, no es que no tenga sentido, sino que pues para el método de Tukey no es aceptable. Acuérdate que la prueba de Tukey se hace entre los niveles de un mismo factor. Entre los niveles de un mismo factor. Lo que entonces, por ejemplo, si yo quisiera comparar los niveles de A, pero estando en el nivel 2 de C, eso es lo que no sé hacer todavía acá en Minita. Por eso fue que yo les hice una prueba manual aquellas en Excel. ¿Sí me hago entender? Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, hago una prueba de comparaciones para saber qué niveles del factor A son diferentes estando en el nivel 2 de C. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya me están condicionando. Esa prueba de Tukey no la sé hacer acá en Minita. Yo. Ustedes lo pueden consultar. Entonces, yo a cambio les hice una prueba manual. ¿Listo? Pero por lo general, esas son las pruebas que piden en el parcial. De hecho, por acá me enviaron un parcial del semestre pasado. Vea, parcial diseño factorial. Vamos a ver qué preguntaron el semestre pasado con este profesor para este corte. Vea, ¿por qué es necesario desarrollar un experimento en las organizaciones en industrias? No les voy a contestar eso, porque soy malo para fundamentar eso. Segundo, se describe un experimento sobre el efecto de 3 factores. Fíjense que acá está en procesos, no sé qué. Escribir el modelo, realizar un análisis de varianza, construir gráficos de los... Mira el D, realice comparaciones múltiples para las máquinas cuando se emplea el proceso 2. Ah, Ahí ya está diciendo como bien. tal 1. Claro, sí. Entonces, Sí. eso es lo que no sabemos. No. Fíjense que acá ya están diciendo, estando en el proceso 2, estando en el proceso 2, ¿sí? Realice comparaciones múltiples para las máquinas. Para las máquinas. ¿Listo? Entonces, voy a comparar los niveles del factor máquinas, o sea, voy a comparar las 3 máquinas estando bajo el proceso 2. Ese ejemplo hicimos la tutoría pasada. ¿Sí ven? Ese ejemplo hicimos la tutoría pasada. No necesariamente tiene que ser Donut. Pues yo siempre hago estas comparaciones. De hecho, los libros hacen con Tukey, con Donut, con Fisher, no importa. O no sé qué les habrá hecho el profesor. Pues es que creo que Juan David dice que Donut porque el proceso 2 sería como el tratamiento de control, ¿no? Supondría. Sí, Y pero yo igual, con ese se claro. compara pues las 3 máquinas. Pero entonces, si usted aplica Tukey, Tukey también es válido. Tukey también es completamente válido. Hay con el procedimiento que ustedes quieran. Pero fíjense que acá ya le están diciendo, bajo el nivel de un factor, compare los niveles de otro factor. Y fíjense que yo necesito comparar los niveles de un mismo factor. O sea, ¿cuál máquina es mejor estando en el proceso 2? Pero en esa comparación no se tiene en cuenta el turno, ¿cierto? Exactamente. Entonces, no se tiene en cuenta todo. Entonces, esa anotación va a quedar como, ese subíndice va a quedar como un punto. Bueno, pero yo sigo sin entender lo de la gráfica. O sea, ¿me dejas compartir, por favor? A ver. A ver, Ya. mira, esto es lo que yo digo. Sí. Este es como tal el ejercicio que hablábamos como de la temperatura y no sé qué, el del taller. Esto es lo que yo digo. A mí, pues digamos, al momento de hacer 2K, me sale como tal esta gráfica y me la da por intervalos. Entonces ya sé que acá es la temperatura por el procesado. Pero uno cómo identifica, o sea, cuál es
intervalos son los de temperatura y cuáles son los de procesado. A eso es lo que voy. Porque, por ejemplo, acá yo puedo tener 172, 152 como acá está, pero acá yo tengo 152 y 172. O sea, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo influye eso? ¿Cómo se mide? ¿Cómo sé cuál es? ¿Sí me entiendes? Al momento de que yo esté comparando ya, pues lo que me estén diciendo, digamos en el ejercicio que estábamos viendo ahorita, yo tendría que comparar todas las máquinas con el proceso 2. Entonces No, yo tendría que tener, ¿no? no. Tengo una pregunta. Pregunta. ¿Qué pregunta te hicieron acá con para que tú realizaras esta prueba de tu cake? No, en esta solamente decía como que hiciera una recomendación. Es diferente porque no te decían a ti como compárelo con tal, como en el parcial que nos mostraste, sino que era como haga pruebas de comparación múltiple y recomiende a partir de esas pruebas. Listo. Entonces yo por eso dije como, bueno, no me dan preguntas, pues yo formulé las preguntas y fue la que yo formulé acá. Sí, sí, creo que es el punto que trabajamos la clase pasada, de hacer recomendaciones. A ver, las recomendaciones, yo les aconsejo que las recomendaciones las hagan si hay una interacción significativa en el modelo. A ver, en el ANOVA, la interacción entre temperatura y procesado, ¿te dio que era significativa? Ya no me acuerdo, tengo que revisar. ¿Entre qué y qué? La temperatura. Temperatura y procesado. No rechazo. Y si no rechazo, No es sí, significativa. exacto. Entonces, en temperatura y procesado, entonces permíteme, espérate, quédate en la nova donde estabas, en la nova. Ahí, quédate ahí. Entonces, yo les hago una pregunta, vea, por ejemplo, en temperatura y procesado, entonces 0,416, creo que ustedes dijeron que el profesor dijo que si estaba, pues es a un 5%, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí se rechaza. Ahí sí se rechaza. Ahí la interacción temperatura-procesado sí se rechaza. Tiempo por procesado no se rechaza, entonces no es significativa. Entonces la cuestión es, la gracia de hacer comparaciones múltiples es entre factores que realmente tengan interacciones. ¿Sí? Entonces acá tú me estás haciendo una comparación entre temperatura y procesado, ¿cierto? Sí. Pero realmente, ¿temperatura y procesado es significativa o no es significativa? Sube un momentico, otra vez se me olvidó. Temperatura y No procesado. es significativo. No es significativo. Bueno, pero Temperatura y supongamos que fuera procesado. significativo. Sí es. No, sí es significativa, sí es significativa. No rechazo. Claro, como es significativa, entonces tú lo que tienes que hacer es una prueba con un factor de control. Entonces lo que tú tienes que hacer ahí, bueno, voy a comparar las temperaturas bajo el proceso 1, esa sería una prueba. Y ahora hago otra prueba prueba otra vez las temperaturas, pero bajo el proceso 2. Esa sería una prueba de Tukey, válida. Si es que hay interacción Listo. entre los dos. Pero ¿qué es lo que Bueno, pero pasa? entonces yo digo a la hora de ubicarse acá Es en que la ese es el gráfica. problema. Que es que lo que pasa es que tú ingresaste la comparación de una interacción. Acá lo que me quiere decir esa gráfica es que, por ejemplo, el nivel, la combinación 150, temperatura 150 con el proceso 2, comparado con la temperatura 150 del proceso 1, fíjense que como la gráfica corta la línea, entonces significa que esa pareja no es diferente. Son iguales, podemos decir que son iguales. Acá lo que parece es que me están comparando las parejas. Entonces, por ejemplo, la temperatura 170 del proceso 1 con la temperatura 150 del proceso 2. ¿Ves? Entonces, acá sí queda un poco complejo interpretar esta prueba de Tukey. Sí queda un poco complejo compararla. Porque es que lo que pasa es que pues una prueba de Tukey uno compara nivel con nivel, pero es que acá me está comparando tratamientos con tratamientos. Entonces, por ejemplo, esta que está acá. Me dice, en el proceso 1, la temperatura 160 es mayor significativamente que la temperatura 150 en el proceso 2. Pero es que si tú te fijas,
si tú te fijas, estoy comparando dos temperaturas diferentes en dos procesos diferentes. La gracia o lo ideal sería comparo la misma temperatura, pero en los dos procesos. Bueno, ¿en cuál proceso esta temperatura es más favorable? Si te fijas acá respecto a esta comparación, es un poco difícil concluir, ¿sí? Si acá, por ejemplo, dijera 151 versus 152, ya tiene un poco más, es un poco más sencillo entenderlo porque yo estoy comparando una temperatura bajo dos procesos diferentes. Pero es que acá estoy comparando dos temperaturas diferentes con dos procesos diferentes. ¿A qué conclusión llegaría uno? Exacto. Entonces lo que yo te decía era, lo más recomendable es que, pues no sé cómo se hará sinceramente, eso sí, les soy sincero, no sé cómo hacerlo todavía en Minitab, entonces por eso fue que los hice manual. Entonces cuando tú quieres decir acá que si hay diferencia en el proceso de laminación de superficies y se cambia la temperatura de 150 a 160, entonces tú dices, bueno, voy a pararme en 150, voy a pararme en 150 y voy a comparar el proceso 1 versus el proceso 2, a ver cuál me va mejor. Ahora, con una temperatura de 160, voy a pararme en el proceso 1 y voy a comparar el proceso 2. O al contrario, me paro en el proceso 1 y comparo las temperaturas, me paro en el proceso 2 y comparo las temperaturas y ahí sí tú puedes dar una recomendación. Entonces serían dos pruebas diferentes. ¿Listo? Pero entonces, te soy sincero, me queda un poco difícil entender por qué es que acá me está comparando, por ejemplo, acá en este caso, ¿qué significa? Me está comparando dos temperaturas diferentes comparado en otros dos niveles diferentes. ¿Ves? Entonces, ahí queda un poco difícil concluir. A mí. O Vea, por sea, no es ejemplo, buena idea agregar las interacciones. sí, o Al, sea, no sé cómo funcione si uno agrega en una prueba de toque la interacción. No sé cómo funcione. Y le soy sincero, no me la sé. Porque no me ha quedado tiempo de estudiarla en Minitab. Pero ¿se la puedo hacer manual? Sí, se la puedo hacer manual. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, aparte de esta que no... ¿Alguien más tiene dudas? Yo tengo una duda respecto al parcial que nos mostró. Al parcial. ¿A este? ¿Sí estoy compartiendo? No. No. Ya. Sí, digamos, yo podría, para hacer esas comparaciones, tomar solo los datos del proceso 2, meterlos, hacer el ANOVA y hacer las comparaciones múltiples solo para esos datos, o no se podría, o cómo se haría. Por eso le digo, cuando a mí me piden realizar pruebas de comparación para un factor bajo el nivel de otro, en Minitab no lo sé hacer, pero lo puedo hacer manual. Vamos a hacer esa parte manual. Pero esto implicaría volver Sí, a hazla pasar. manual, por favor. Esto implicaría, bueno, me voy a demorar un poco porque toca pasar esta tabla. Empezando por ahí. Toca pasar esta tabla. Bueno, vamos a hacerlo por acá. Entonces, la pregunta en este caso sería, oiga, espérenme, me hace escribir por acá, ¿quién escribe? Vale, eso fue rápido. ¿Quién me envió esta tabla? Ya la cagué, perdón. Bueno, como sea. Bueno, no es necesario hacer acá una tabla vertical. Lo que me están preguntando en este punto, lo que me están preguntando, oiga, bajo el proceso 2, ¿cuál máquina es más recomendable? ¿Sí? ¿Cuál máquina es más recomendable?
Entonces, lo que yo quiero es comparar cada nivel de este factor, o sea, cada máquina, estando en el proceso 2. Estando en el proceso 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a escribir. Esto es un proceso, esto es un diseño factorial de 3 factores, ¿no? Máquina, proceso y turno. Si no me equivoco, ¿cierto? Máquina, proceso y turno. Bueno, vamos a suponer que I es máquina. Vamos a suponer que I es máquina. Vamos a decir que J es proceso. Y vamos a suponer que K es turno. 4 ni queda. Sí, vamos a asignar, vamos a suponer para nosotros, vamos a suponer que I es máquina, J proceso y K turno, y pues L réplica. Ahora me dice, vamos a ubicarnos, entonces acá la notación de la respuesta sería Y, I, J, K, L. Esa sería la notación de la variable Y. Entonces, vamos a comparar bajo el proceso 2, entonces automáticamente J queda fijo en 2. J queda fijo en 2. Entonces acá yo voy a decir, voy a comparar las máquinas y las máquinas pertenecen ahí. Entonces, ¿cómo haríamos las comparaciones? Entonces sería Y11, digo, perdón, Y2, 12 punto, Y22 punto y Y32 punto. ¿Por qué hice esas comparaciones? Si ustedes se fijan, como J representa el proceso y me están diciendo que bajo el proceso 2, entonces fíjense que J queda fijado en 2. Como yo os voy a comparar las máquinas y máquinas están representadas por I, entonces I es lo que varía. Y como no tengo nada que ver con el turno, entonces turno lo mando a punto. ¿Listo? ¿Sí o qué? Sí. Listo. Saco los promedios. Entonces, ¿cuál es el promedio de la máquina 1 bajo el turno 2? Entonces, pues acá nos queda fácil porque simplemente el promedio de estas 6. ¿Sí ven? Máquina 1, proceso 2. Es el promedio de esas. Ahora, ¿cuál es el promedio de la máquina 2 bajo el proceso 2? Ah, pues el promedio de estas que están acá. ¿Y cuál es el promedio para la máquina 3? Entonces serían estas que están acá, bajo el proceso 2. Ahí está. Armo la matriz. Entonces acuérdense que una diagonal queda tachada. Esta diagonal no la necesito, entonces yo digo. Vamos a restar Y22 menos Y12. Ahí está, pongámosle absoluto. Bueno, eso qué importa. Ahora, Y32, acá está, menos Y12. Y acá, Y32 menos Y22. ¿Sí o qué? El problema es que me toca hacer ganado esta vaina. Espera que alguien me pasó por acá. ¿Me pasó qué? Me pasó por acá la tablita resumida. Hágala por acá. Alguien me dijo, pero... Shh. A ver, acá está. Vamos a ver si se deja copiar en Excel. Uy, sí. Qué bacano. De hecho, si ustedes saben manejar tablas dinámicas, esto les queda súper facilísimo. Vamos a corroborar si nos quedó bien. Espera que yo necesito hacer algo. Bueno, entonces metamos esto a Minitab. Máquina, proceso, jornada, longitud. Entonces voy a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal, factores, longitud, respuesta a longitud, factores, máquina, proceso y jornada. El modelo, necesito agregar todas las interacciones, entonces yo le digo máquina con proceso, agregar. Ahora máquina con jornada, agregar. Proceso con jornada, agregar.
¿Cuál me falta? La en orden 3, ¿no? Máquina, proceso y jornada. ¿Sí está todo? Máquina, proceso, jornada, máquina, listo. Aceptar y démelo por si acaso recibos por si lo llegan a editar y le voy a aceptar. 1, 2, 3, 1, 2, listo. Proceso, jornada, listo. 1, 2, 3. De acá, ¿qué necesito? Los grados de libertad del error, ¿no? Pero espérese que aquí no me incluyó una interacción. No me incluyó una interacción. No Máquina, incluyó la proceso. última. No me incluyó la última. Espérese, entonces borro. ¿Pero por qué no me la incluyó? Máquina, proceso, jornada. Ah, porque arriba no le diste interacciones hasta el tercer orden. Ah, pues. Ay, güey, gracias. Ah, pues sí. Gracias. Ah, ahora sí. ¿Todavía no? No, todavía no. No sé. Ahora sí, no sé. Máquina, proceso, jornada, error, error puro, error de el ajuste. ¿What? ¿Qué pasó? Los números de abajo no tienen nada que ver porque no borraste los que hicimos anteriores. Permíteme una cosa. Vamos a hacer, dale jornadas de orden 3 y le voy a crear máquina, proceso y jornada y le voy a agregar y le voy a aceptar. No me lo incluye este. Sí. Bueno. Cuestión, necesito la suma de cuadrados del error, pero teniendo en cuenta eso. Entonces acá, ¿cuál escojo? Escojo el 5,1350. Porque es que lo que pasa es que como no me está teniendo en cuenta la interacción, entonces resulta que esa interacción tiene una suma de cuadrados de 1,77. El error puro es con el que yo hago, entonces voy a escoger el error puro, 5,1350. Oiga, qué raro. Entonces acá, la suma de cuadrados del error, ¿cuántos da? La suma de cuadrados del error da 0,3021. 0,3021. Ahora, vamos a usar un nivel de significancia. ¿De cuánto? Vamos a usarlo, por ejemplo, del 5%. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos son los grados de libertad del error? 20. Ahora me voy para la tabla. ¿Alguien tiene la tabla de Tukey por ahí, mano? Pero ahí no serían los grados del error puro. Dígame. Sí, tiene toda Ahí la no razón. serían los grados del error puro. Sí, 17. Tabla Tukey. Tabla Tukey. Voy para las tablas de Tukey, puntos porcentuales del estadístico Q. Y me voy para la tabla y busco el estadístico Q a un 5%. Me dice, ¿cuántas observaciones tiene por cada media? Entonces fíjese que por cada media tengo 6 observaciones, entonces por lo tanto acá P vale 6. ¿Y cuánto vale F? Los grados de libertad del error, que serían 17. Entonces eso me da un estadístico Q de 4,52. Q 4,52. Perdón. Acá es 3, acá es 3. Que me confundí, la forma. Acá es 3 con 17 es 3,62. Acá es 3,62. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que es que en la tabla, en las tablas de Tukey, hay que especificar algo que se llama P y algo que se llama F. P, entonces acabo de escribir P, es el número de medidas que yo estoy comparando, que en este caso sería 3. Y F serían los grados de libertad del error, que en este caso serían ¿cuánto? 17. Y con ese P, con ese F, con un alfa del 5%, nos da un estadístico Q de 3,62. ¿Listo? Ahora sí viene el estadístico T. Entonces, el estadístico T de Tukey sería este Q por la raíz del MCE
del MCE, 0,3021, dividido en el número ahora sí de observaciones que tengo por media. Entonces, fíjese que por cada media yo tengo 6 observaciones. Y ese sería esto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ese sería como tal mi valor crítico, ¿verdad? Y ese es el Este que T es comparo con el resto. exactamente. Este BT es el que yo comparo con las diferencias de acá. Este T es el que yo comparo con las diferencias de acá. Entonces, en valor absoluto, ¿cuáles son mayores a este 0,81? Ninguna. ¿Eso qué significa? ¿Qué concluimos entonces? Entonces no se rechaza H sub 0 y no son significativas. Pero, ¿qué no son significativas? Entonces ahí estaríamos comparando ese proceso 2. Entonces ustedes dicen, bajo el Entonces proceso diríamos 2, que O sea que da igual usar cualquier máquina en el proceso. cualquier máquina. exactamente. Sí. Y bajo el proceso 2 da igual usar cualquier máquina. Da igual usar cualquier máquina. Me quedó sonando porque acá en el Minitab no me quiso arrojar la suma cuadrada del error. Espera que no, me quedó con una inquietud ahí. Venga a ver si se vuelve a definir longitud. Máquina, proceso, jornada, modelo. Vamos a quitar todas. Y vamos a agregar interacción de orden 3. Máquina con proceso, agregar. Proceso con jornada, agregar. Ahora máquina con jornada, agregar. Y máquina, proceso con jornada. ¿Sí están bien? Máquina, proceso, máquina, jornada, proceso, jornada, máquina, proceso, jornada. Listo. Aceptar. Aceptar. No me lo quiso votar, el desgraciado. No sé por qué no me está votando la interacción de orden 3. Máquina, proceso, máquina, proceso, máquina por jornada, proceso por jornada. Ya, pero no me está votando la interacción de orden 3. De pronto si lo hace en otra hoja se la bota. ¿Será? Haz la prueba de tu que con la interacción entre proceso y máquina da lo mismo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? La máquina no resulta ser significativa para el proceso 2. Claro, tiene sentido. Tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque es que resulta que la interacción máquina-proceso, fíjese que tiene un valor P de 0,3, del 30%.